La última parasitosis intestinal que vamos a abordar es Ascaris lumbricoides, la ascariasis, y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la epidemiología. Ascariasis es el nematodo de mayor tamaño y la infección por el mintos más frecuente, la ascariasis intestinal. Esta, al igual que otras parasitosis, se adquiere mediante la ingesta de agua y alimentos contaminados que van cargados con los huevos del parásito. Se ha descrito la transmisión también transplacentaria, esto por la evidencia de parásitos intestinales adultos en niños neonatos hasta de 30 a 40 días, lo que implica que hubo una transmisión previa. Mayormente es una infección asintomática, sin embargo, los síntomas cuando se presentan van a ser mucho más frecuentes en la etapa adulta del parásito. La distribución es mundial. 1 billón de personas se considera que están infectados o han estado infectados por ascariasis, pero hay un predominio importante en Asia hasta de un 73%, África con un 12% y Sudamérica con un 8%. Entonces, los países asiáticos, mucho más afectados. Lo más frecuente es que se presenten niños de 2 a 10 años. Es mucho más frecuente en países tropicales. Se ha visto que los huevos permanecen o son viables mucho más frecuentemente en climas cálidos y húmedos, sobre todo en tiempos de lluvia y en lugares donde la sanidad es subóptima. Entonces, nuevamente relacionado con países pobres o países en vías de desarrollo donde la sanidad es subóptima. Vamos a hablar del agente etiológico, quién es Ascaris lumbricoides, y empezamos a hablar sobre el ciclo de vida. Bueno, este parásito, este nemátodo, va a depositar los huevos en la tierra. Quedamos que la tierra, los climas húmedos, también la tierra con pH ácido, se ha verificado que es mucho más fácil que los huevos permanezcan viables. Y estos huevos, en un plazo de 2 a 4 semanas, van a convertirse en huevos embrionados e infectantes, los cuales pueden contaminar el agua y los alimentos que son ingeridos por el ser humano. Una vez que ingresan en el intestino delgado es donde se liberan las larvas que inicialmente van a migrar hacia el ciego y colon proximal. Ya en el ciego y en el colon penetran la mucosa intestinal y puede haber una migración hematógena, ¿ok? Forzosamente tiene que penetrar la mucosa para que haya una migración hematógena, causar invasión, y a través del sistema portal llegan a hígado, de aquí pueden migrar hacia corazón y pulmones, y precisamente en pulmones la maduración de las larvas se da en los alvéolos en un plazo de 10 a 14 días aproximadamente. Estos van a ascender hacia el árbol bronquial, donde llegan a la tráquea y pueden ser ingeridos o deglutidos nuevamente para regresar nuevamente al intestino, donde es donde maduran a la fase adulta. Las hembras llegan a medir de 20 a 35 centímetros, son de mayor tamaño, los machos de 15 a 30 centímetros y la mayoría se encuentran en yeyuno. Ahí es donde van a liberar sus huevos. La presencia de machos y hembras favorecen que haya una liberación hasta de 200,000 huevos fertilizados por día. Si hubiera, en el caso de que hubiera puras hembras, pues los huevos no serían infectantes, y en el caso de que hubiera machos, pues evidentemente no habría huevos. Sin embargo, esto es poco frecuente, por lo que la liberación de una gran cantidad de huevos fertilizados es lo que predomina. La cantidad de parásitos adultos que tenga un individuo dependerá del grado de exposición que tengan a los huevos. El parásito como tal no se va a reproducir dentro del ser humano, sino tiene que ver con la cantidad de huevos que haya ingerido. Esto puede ser igual de manera persistente. Hay gente que está expuesta y que continuamente está ingiriendo los huevos, entonces está relacionado con un nivel de parásitos adultos mucho más alto. La vida del parásito es de 10 a 24 meses, posteriormente son liberados por las heces. Hay casos reportados de hasta 2,000 parásitos en niños, esto evidentemente porque tienen una exposición continua a los huevos, y la reinfección en las zonas endémicas es lo frecuente. Puede haber coinfección con otras enfermedades parasitarias, si sabemos que obviamente la vía de transmisión es la misma, con agua y alimentos contaminados, no es raro que estén coinfectados con otro tipo de parásitos. El ciclo de vida tiene que ver igual con lo que comentamos, con la ingesta entonces de los huevos que ya están embrionados, que ya están fertilizados, sería igual la primera etapa. Esto es mediante la ingestión. Bueno, aquí vemos la etapa igual desde las evacuaciones, igual van los huevos que son liberados por el ser humano infectado,
y estos huevos, inicialmente no fertilizados, van a fertilizarse posteriormente ya en la tierra en condiciones favorables, que son los que van a ser ingeridos. Inicialmente entonces llega al intestino, del intestino puede pasar a vía hematógena si traspasan la mucosa, y de vía hematógena pueden dirigirse hacia el hígado, hacia los pulmones, donde las larvas maduran, pueden pasar nuevamente igual hacia la tráquea, ascienden por el árbol tronquial, son ingeridos nuevamente y regresan al intestino, donde en el intestino maduran ya como parásitos adultos y empiezan a liberar continuamente huevos fertilizados en caso de encontrarse machos y hembras. Es prácticamente el ciclo de vida de Ascaris lumbricoide. ¿Qué cuadro clínico tiene? Bueno, vamos a tener dos etapas. El cuadro clínico que damos, que es una infección que es asintomático en la mayoría, y la infección sintomática se relaciona con cargas parasitarias altas. Cuando hay síntomas, es más frecuente en la etapa adulta del parásito, no en la etapa larvaria, sino en la etapa adulta, que tiene que ver más con procesos obstructivos. La etapa temprana o larvaria, quedamos que la larva migra hacia el pulmón, entonces los datos evidentemente serán pulmonares, y en la etapa adulta las manifestaciones son a nivel hepatobiliar, intestinal, pancreático, o puede haber también por migraciones a otros sitios. Hablando de la etapa temprana, la larva que inicialmente por vía hematógena llega igual hacia corazón, que llega hacia pulmones, es por lo regular cuando hay sintomatología en individuos que no han estado expuestos previamente y se relaciona con una inflamación pulmonar eosinofílica. Hay otras causas de neumonitis eosinofílica con las que debe de hacerse diagnóstico diferencial. Aquí lo que se manifiestan son síntomas respiratorios transitorios. Insistimos, es una neumonitis eosinofílica y se conoce, hablando de ascariasis, como el síndrome de Loeffler. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues bueno, puede haber tos seca, disnea, fiebre, dolor subesternal, puede haber presencia de hemoptoicos por daño alveolar, estertores y sibilancias en ausencia de consolidaciones francas, la urticaria, que está muy relacionada con varias parasitosis, hablando de ascariasis aguda, es uno de los síntomas que puede presentarse hasta en el 15% de los pacientes. Pudiera haber linfadenopatía y hepatomegalia y se autolimita en su mayoría. En un plazo de 5 a días suelen resolver los síntomas. Por laboratorio, en la etapa aguda es mucho más frecuente ver la eosinofilia que en la etapa ya más avanzada de la parasitosis. La microscopía de esputo mostraría también eosinofilia y los cristales de Charcot-Leydig que se ven en esta imagen. Es un dato característico de ascariasis. También podemos visualizar las larvas en aspirado gástrico o en la expectoración. Aquí es claro pensar que si estamos hablando de una neumonitis aguda, donde solo hablamos de larvas, es una fase temprana, pues no vamos a visualizar huevos en heces normalmente, ¿no? Salvo que hubiera ya una segunda exposición, que fuera la que estuviera causando los síntomas agudos, pero que el paciente tuviera ya también la etapa del parásito adulto, pues encontraríamos los huevos, pero normalmente no se van a encontrar huevos porque estamos hablando de la etapa aguda. Por imagen, ¿qué podríamos ver? Bueno, va a haber infiltrados ovales o redondeados que pueden medir de milímetros a centímetros, son bilaterales, son migratorios y suelen ser confluentes en áreas periliares. Desaparecen al paso de varias semanas y en la tomografía también podríamos ver múltiples nódulos, generalmente mayores de 3 centímetros, que poseen un halo o atenuación en vidrio despulido. Aquí las características que llegan a tener estas imágenes, por ejemplo, aquí con predominio apical, estas imágenes igual también que puede haber en vidrio despulido y múltiples nódulos. Hay que hacer diagnóstico diferencial, como comentamos, con otras neumonitis eosinofílicas. Otras causas de neumonitis eosinofílica son otro tipo de parásitos, como estrongiloides, como tricuria, que pudieran causarlo, también por fármacos, las vasculitis, el síndrome de Sjögren. Entonces, aquí obviamente la sospecha es un paciente que vive en zonas endémicas y que tiene factores de riesgo claros. La fase tardía, una vez que ya regresa esta larva que fue deglutida nuevamente al intestino, pasa 6 a 8 semanas posteriores a la ingesta inicial, a la ingesta de los huevos, y puede caracterizarse por dolor abdominal,
anorexia, náusea, vómito, diarrea. Incluso el paciente puede evidenciar la presencia de los parásitos adultos en las heces, y Ascaris en la etapa adulta principalmente va a dar datos de obstrucción. Obstrucción intestinal se relaciona cuando hay más de 60 nematodos adultos en el intestino. El 85% de los casos de estas obstrucciones intestinales se da en niños de 1 a 5 años de edad. La válvula ileocecal es la más afectada, pueden cursar con cuadros también de apendicitis, donde haya dolor, vómito, constipación, incluso puede haber salida de Ascaris a través del vómito, a través del emesis. Y la desnutrición infantil es otra de las complicaciones de ascariasis. Esto se va a ver reflejado, pues, el retraso en el crecimiento de los niños, que puede llevarlos incluso a una afección cognitiva. Esto evidentemente porque también puede generar deficiencia en la absorción de proteínas, vitaminas, principalmente A y C, y lactosa, ¿ok? Incluso está descrita la esteatorrea también por esta causa en pacientes con ascariasis. La afección hepatobiliar, donde también va a dar datos de obstrucción, puede cursar con cólico biliar, cuadros de colecistitis, colangitis ascendente, ictericias obstructivas, incluso abscesos hepáticos. Sin embargo, los abscesos hepáticos, cuando llega el ascaris al hígado, están más relacionados con lleva, digamos, el parásito, permite la entrada de bacterias, pues suelen relacionarse también, pudiera haber, con abscesos piógenos. Puede llegar a incluso a perforar el conducto biliar y causar cuadros de peritonitis. La colangitis piogénica, con una situación similar a lo que comentábamos con el absceso, que el parásito lleva a la bacteria y favorece la colangitis, está descrita, y los cuadros de pancreatitis, donde pues, es secundario a la obstrucción del conducto pancreático por el parásito. Migración a sitios ectópicos está descrito, ¿ok? Que puede haber esta migración desde el intestino, que salgan los parásitos por la boca, por la nariz, por conductos lagrimales, y estos se relacionan con cuadros de fiebre, donde se ve que puede haber una migración retrógrada del parásito. Tratamiento antihelmíntico puede favorecer la movilización retrógrada, anestésicos, el ayuno y la ingesta de especies. Pongo ahí la imagen de la pimienta porque, bueno, algunos artículos han descrito que la ingesta de alimentos condimentados con especias, principalmente con pimiento, pueden favorecer esa migración a sitios ectópicos, ¿ok? Que haya salidas por no solo la boca, sino por la nariz, el oído también está descrito, y puede generar también aquí en la etapa adulta, incluso de forma más grave, una neumonía por aspiración. Esto porque migrara de la tráquea durante el vómito, migrara a la tráquea más bien durante el vómito, y podría generar este tipo de complicación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en el diagnóstico podemos encontrar eosinofilia periférica por biometría hemática. Sin embargo, la eosinofilia, como mencioné previamente, es mucho más frecuente en la etapa larvaria, donde causa la neumonitis. En la etapa adulta no es tan frecuente. Por imagen podemos solicitar una radiografía de abdomen, donde se pueden evidenciar colecciones de ascaris y datos de obstrucción intestinal. En esta radiografía vemos igual, evidentemente, la dilatación de las asas, y estas imágenes paralelas que se ven como con aumento, igual se alcanzan a ver aquí líneas paralelas que tienen que ver con la presencia de los ascaris y evidentemente la dilatación de las asas. El enema varitado también puede ser de utilidad, y vamos a ver defectos de llenado en el intestino delgado principalmente. Si el parásito ingiriera el medio de contraste, el canal alimentario del gusano va a aparecer como un hilo blanco que divide la longitud del cuerpo. Esto en caso de que ingiera. Vamos a ver aquí los defectos de llenado, y vemos nuevamente aquí es esto, ¿no? Ingieren el medio de contraste, el bario, y vamos a ver estos hilos que finalmente tienen que ver con la presencia de un grupo de ascaris en esa zona. Ok, la tomografía también puede evidenciar ascaris en el conducto biliar o pancreático, incluso estaría indicada una colangioresonancia, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, puede ser de utilidad igual diagnóstica cuando hay obstrucción de los conductos, pero también con fines terapéuticos.
Aquí en la tomografía vemos igual en los cortes longitudinales, se alcanza a ver aquí estos defectos de llenado en la tomografía, en este corte longitudinal, lo mismo que en los cortes transversales, estas imágenes que vemos ahí, que tienen que ver con el corte transversal del cuerpo de la ascaris, ¿ok? Y obviamente aquí no se alcanza a ver el contraste, y esa es la manera como podemos diagnosticarlo. Obviamente lo sospechamos en una persona que vive en una zona endémica con datos clínicos de náusea, vómito, dolor abdominal, datos obstructivos, que exista la exposición epidemiológica y podemos utilizar coproparasitoscópicos para la visualización de los huevos. Esto es recordar que aparecen 40 días posteriores a la infección, ya una vez que maduró el adulto en el intestino, que regresó y que empiezan a liberar huevos de manera constante. La PCR, la reacción en cadena de polimerasa, se puede utilizar, evidentemente tendrá una sensibilidad y especificidad superior a la microscopía, pero no se utiliza como prueba rutinaria. Sobre todo el inconveniente que existe siempre es que este tipo de enfermedades serán siempre más frecuentes en países en vías de desarrollo con bajos recursos. La serología, la utilidad que tiene es más para estudios epidemiológicos y no tantos con fines diagnósticos. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Infecciones por otros nemátodos. Esto puede ser igual estrongiloides, tricuria, con obstrucción intestinal por otra causa, mala absorción, síndrome de mala absorción, obstrucciones biliares por otras causas, pancreatitis de otras causas y neumonitis eosinofílicas de otras causas. Comentamos que hay que pensar en vasculitis, en fármacos, incluso en otros parásitos. Eso en cuanto al cuadro clínico. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? Bueno, cuando estamos en una fase temprana pulmonar, que tenemos esa neumonitis eosinofílica, el tratamiento es sintomático. Se pueden utilizar broncodilatadores inhalados. Los esteroides los han reportado, sin embargo, pongo ahí los asteriscos porque el diagnóstico diferencial, uno que se puede hacer es con estrongiloides, que también puede causar un cuadro de neumonitis eosinofílica. Y en caso de estrongiloides se ha visto que el uso de esteroides puede causar una superinfección e incluso falla orgánica múltiple. Entonces, no estarían indicados de manera rutinaria. Se debe de revalorar al paciente, quedamos que se autolimita normalmente en un plazo de 5 a 15 días y revalorarlo en 2 meses con microscopía de heces para valorar requerimiento de tratamiento antihelmíntico. Esto para ver si las larvas posteriormente migraron y persisten igual los nemátodos adultos dentro del intestino. Cuando ya estamos en una fase tardía intestinal, aquí, bueno, es obligado dar terapia antihelmíntica, pero hay algunas consideraciones. Si hubiera obstrucción, la indicación es colocar una sonda nasogástrica, dar una terapia hídrica adecuada y al restaurar la motilidad intestinal hay que dar la terapia antihelmíntica. El manejo quirúrgico deberá considerarse cuando la obstrucción sea completa, cuando no se tenga una respuesta adecuada en un plazo de 24 a 48 horas o datos de volvulus intususcepción, perdón, ahí hay un error en intususcepción, apendicitis o datos sugestivos de perforación. Cuando hablamos de ascariasis biliar, lo mismo. Hay que colocar, si el cuadro es agudo, hay que colocar sonda nasogástrica, dar terapia hídrica, antibióticos en caso de que estemos sospechando de una colangitis, porque recuerden que comentamos que el parásito lo que hace es como llevar la bacteria y provocar el cuadro de colangitis, antihelmínticos al mejorar la sintomatología aguda. En muchos casos hay que valorar el manejo con una CEPRE, que damos que tiene fines terapéuticos también, entonces sería una indicación. El tratamiento antihelmíntico tiene utilidad para el parásito en la etapa adulta. El parásito en etapa adulta a nivel intestinal no es útil para las larvas y lo que damos es el albendazol en una dosis única de 400 miligramos, con una eficacia reportada hasta del 100%. En embarazadas lo que se puede dar es el palmoato de pirantel en una dosis única, calculada de 11 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo. Otras alternativas, la ivermectina, que es un fármaco que últimamente ha tomado importancia, intentado también para manejo de COVID-19, lo que hace es paralizar el ascaris adulto y la nitazoxamida. En nuestro medio utilizamos frecuentemente el albendazol en dosis única y se sugiere un seguimiento con coproparasitoscópico en 3 meses para descartar que haya persistencia de huevos.
Siempre hay que descartar la afección en otros miembros de la familia, que es lo frecuente, que estén afectados más miembros, y la reinfección es frecuente en zonas endémicas, ¿ok? No hay una protección, así que los pacientes pueden reinfectarse tantas veces como estén expuestos a la ingesta de larvas. La prevención aquí es lo más importante. Hablamos de países pobres, entonces las medidas de sanitización son importantes, educación en salud, favorecer el agua tratada y el lavado de manos. Incluso en algunas zonas de Asia se utilizan incluso las heces de humanos como fertilizantes, que evidentemente esto favorece la prevalencia tan alta que existe en esas zonas. Entonces estas cuestiones pues deben de evitarse. Esto sería todo en cuanto al tema de ascariasis y con esto terminamos los temas de parasitosis